La palabra para hoy es Mateo capítulo 3, del 1 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 17. El título de la prédica es Así conviene que cumplamos toda justicia. Vamos a leer. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Yeshua, vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Yeshua le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Es que nosotros estamos enseñando, la predicación de todo ese tiempo es cómo tener fe y confianza en el servicio al Señor. Tener fe y confianza, tener fe de Dios y confianza para servirle a nuestro Dios viviente, porque así dijo, que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para que sirviéramos al Dios viviente. Antes no le servíamos, pero para servirle hay que tener fe, y para tener fe también Él nos da confianza, y nosotros tenemos confianza en Él, que Él nos envía, así como Él confía en nosotros su palabra. Cuando nosotros no entendemos el camino que Dios estableció para encontrar la salvación, no podemos entender a Dios, que Dios es Dios que nos puso límites. ¿Sí? Dios es eterno, pero en su gloria, que es el ser eterno, que no tiene límites, Dios no tiene ningún tipo de límites, y por eso todas las prédicas que hemos venido predicando comenzaban a partir de unas preguntas que hice. ¿Cómo hace usted para confiar en alguien? ¿Se acuerda? Hace mucho tiempo. Y unos decían así, otros decían asá. Y todo esto era para desencadenar todo este tipo de prédicas, donde nosotros decimos que tenemos fe de Dios, confianza en Él, que Dios no tiene límites, mientras que nosotros sí. Entonces la palabra clave hoy es los límites y la eternidad de Dios. Dios es eterno, pero en su eternidad el hombre debe entender que tiene límites, el límite del tiempo. Bueno, vamos a comenzar desde Génesis. ¿Qué hizo Dios desde Génesis? Le puso, desde que creó los cielos y la tierra, y le puso límites, ¿sí? al cielo, la tierra, y puso el domo o el sitio de la creación, que es como lo que nosotros llamamos el universo. El universo tiene límites, pero como nosotros hemos llegado hasta el límite, entonces Dios redujo, por decirlo de alguna manera, al huerto del Edén, para que entendiera que en el huerto del Edén lo puso al lado de 4 ríos y le enseñaba unos límites. Y después de esto, que el hombre pecó, fue echado fuera, a donde el hombre ya no tiene límites.
aunque sí los tiene, aunque sí Dios puso límites, le puso límite al mar, le puso límite a muchas cosas, al tiempo, ¿sí?, a la vida. Entonces, si nosotros vivimos el tiempo que vivimos, es porque el Dios eterno consideró que el límite de habitación que tenemos aquí es para encontrarlo a Él, y puso entre 80 y 120 años. Son límites, el tiempo de habitación. Él lo dice en Hechos capítulo 17, yo lo hemos leído muchas veces, pero es que es muy importante entender, para entender un poco más de pecado y de justicia, que vamos a comenzar a introducir entonces tenemos que entender esto que Dios está haciendo con nosotros. En el versículo 24, en el capítulo 17 de Hechos, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, que Él no tiene límites. Nosotros no podemos limitar a Dios a meterlo dentro de una casa de concreto, ni en el universo mismo, porque el universo mismo habla que Él fue el que lo creó y está afuera, es más grande que el universo. Ni es honrado por manos de hombres, quiere decir que no se puede hacer una figura de Él, como si Él tuviera una existencia como nosotros los hombres, que pasa el tiempo en el cual entra y muere. Dice como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, sin límite. Y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres. Mire, el linaje de todos los hombres, hizo una sola sangre, y esa sangre tiene límites, para que busquen a Dios, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Le puso qué? Límites al hombre. Y en el huerto de Edén le puso límites, el huerto del Edén. Cuando los hombres quisieron hacer lo que quisieron, entonces cuando no obedecieron a la voz de Dios, que Dios le dijo no coma, es que le puso límite: coma de todos menos de, ¿cierto? Puso un límite hasta allí. Mire, cuando nosotros hablamos de límites, a veces tenemos que entender por qué. Por ejemplo, yo al perrito le tengo límites ahora, educándolo. A la cocina no entra, ¿sí? Él tiene el límite. Usted puede, de aquí para afuera, no me gusta la cocina, pero ¿sí? Entonces, con 2 o 3 veces que lo he disciplinado, ya él aprende y me ve, y está en la cocina y apenas se asusta y ya sabe que ahí no, tiene el límite. Nosotros no entendemos los límites porque lo hacemos de una manera, ¿cómo dijera? Porque lo hacemos de una manera agresiva, sino viendo el resultado si pasa los límites. ¿Me lleva? O sea, yo no le puse cuchillos al perrito aquí a la entrada para que se puye con chuzos y entienda que por ahí no es. Sencillamente ya lo disciplino, le digo no, aquí no, fuera, pero ya se acostumbró a salir. Con la palabra lo sacó, pero no tratando de destruir el animal, sino tratando de educarlo, porque nosotros también somos criaturas que tenemos un límite de entendimiento y que necesitamos poco a poco hacer conciencia que tenemos límites. Dios no nos metió en un laberinto, pero nuestra vida se convierte en un laberinto cuando no entendemos que esos límites los puso Dios para que el mismo límite lo encauce para que llegue a encontrarlo a Él, ¿sí? Cuando usted entra a jugar en un laberinto y va y llega al centro, el centro, las paredes que hay no es para burla, sino para guiarlo hasta que encuentre. Los acuarios tienen un límite. Cuando Dios sacó al hombre del huerto del Edén, es porque el hombre ya no quiere vivir bajo los límites. Una persona que no tiene límites es una persona descarriada. Muchas de las personas que se van de sus casas porque los padres ponen límites, finalmente terminan siendo de muy mala, no aportan a la sociedad porque no les gusta el límite. Terminan vandalizando, terminan haciendo una cantidad de cosas, los que vuelven arrepentidos, que no, perdóname, aunque tú no has sido malo, sino el papá tiene que tener cierta justicia, por decirlo así, y la mamá cierta gracia para conformar como con el pensamiento de Dios a las generaciones que siguen.
se necesita, como decía un presidente, corazón grande y mano fuerte. Entonces sí, uno necesita mano dura para algunas cosas, mano dura, pero también tiene que tener con el corazón grande para poder acercar. Dios, en medio de todo, lo que está buscando es una gran generosidad para con el hombre, diciéndole: te voy a poner unos límites para que tú me encuentres, para que tú halles el camino a la vida, porque en este momento, si yo te dejo en el huerto después de haberme desobedecido y le echas mano al árbol de la vida, vivirías eternamente lejos de mí. Entonces, para que no vivas lejos de mí, más bien te he hecho, y ahora, estando fuera, todos los que quieran encontrarme tienen un límite de tiempo. ¿Sí? Voy a poner un límite. Dios es paciente, es tardo para la ira y grande en misericordia, pero tiene un límite. Entonces, cuando Él creó los cielos y la tierra y las estaciones y puso eso de la luna, es para que nosotros entendiéramos que va a pasar un día y que el día tiene límite, que se acabó el día. Llegó un momento que era noche, luego llegó un momento que era día, y todos los días estamos en ese límite de habitación. Es decir, que hay un momento que llega la luz, hay un momento que llega las tinieblas y se acaba. Es un día. Para Dios 1000 años es como un día, y 1000 años, 1000 años como un día, y un día como 1000 años. Pero Dios no tiene límites, pero para que nosotros comprendamos los límites, puso este lugar de habitación para que nosotros entendiéramos su lenguaje. De nuevo, en el huerto fue un límite. Los que no obedecieron y se fueron cada uno a hacer lo que quería, entonces Dios los dejó, y por eso vino el gran diluvio. Y Noé, que entendía y le transmitió a su descendencia los límites que tenían con Dios, que era que no podían unirse con hombres que no tuvieran espíritu, y mantuvo perfecto sus generaciones. Entraron en el arca y allí encontraron que también, si se salen de estos límites, se pierden. Entonces ellos tenían que entrar y permanecer allí hasta que Dios ejecutara sus juicios sobre los que querían vivir de esta manera lejos de Dios. Porque Él tiene el límite, o sea, Dios tiene también el límite de la paciencia y decir: bueno, hasta aquí llegó y no más. Entonces, lo que creó todos los días, lo que creó día a día, es para que nosotros entendamos cada límite de nuestra existencia en este mundo. Después de esto, dio a los hombres, los puso en el desierto. Los sacó de la tierra donde se la dio a Abraham, y Abraham, recuerde que le tocó irse. Y luego los que cuando volvieron a la tierra prometida por mano de Moisés. ¿Sí? Volvieron a la tierra que Dios le prometió. Esa tierra tenía límites. ¿Sabe qué quiere decir Egipto? Quiere decir límites. Límites, o sea, van a estar un tiempo, solamente un límite, y de ahí no puedan salirse. Dios sabía que iban a estar en el desierto, pero que Él los sacaría de allá. Sí, le puso, se llama los límites. El libro de Deuteronomio quiere decir los límites también. Porque Dios siempre está pensando que hay límites, que el hombre tiene que entender los límites de Dios. ¿Hasta dónde llega en el desierto? ¿Hasta dónde llega usted? ¿Hasta dónde va a llegar conmigo? Entonces, para encontrarlo a Él no puso límites, pero para nosotros perdernos, le digo: hasta aquí usted tiene riesgo de perder su salvación, póngale límite. ¿Sí? Al huerto, usted no haga esto, no coma del árbol para que no muera. Si come, muere, límite. Puso como haga o no haga. Hay cosas que haga, también son límites, cosas que no haga también son límites. Así que ellos estuvieron en el desierto como limitados, pero luego les dijo que estuvieran en la tierra, a la tierra que Dios les dijo que produciría leche y miel. Esa tierra, ¿por qué dice que iba de tal lado a tal lado y de tal lado a tal lado? Porque tenía límites. La tierra para ellos tiene límites, y a cada uno le puso, de acuerdo a los descendientes, a cada uno de los hijos, le puso límites para que habitaran en cada lugar de la tierra de Israel. Sino que ellos, por unirse con otras tribus, perdieron ese límite y se perdieron por todas partes. Y por eso, cuando Cristo vino, está buscando a la casa de Israel, a la descendencia de Israel, que Dios le ha prometido a Abraham que les daría esa tierra por heredad. Pero la tierra es un límite. Mire, nosotros tenemos aquí una pequeña parcela, pero tiene límites, tiene cerca. Yo le puse otra cerca, y nosotros dimos al perro que no se salga, que el límite es hasta aquí. Y si vaya hasta allá, es que no queremos. No, es que más allá, no sé qué pueda pasar más allá. Allá hay ganado,
hay otros animales, yo no sé qué tipo de comida, no sé si se enferma, aquí ya sabemos qué hay, pero pusimos límites para que estando aquí encuentre lo que nosotros queremos que encuentre. Dios puso límite para que no se salga, para que usted encuentre lo que Él quiere que usted encuentre. Pero cuando se sale y se va por rebeldía, que en este caso seríamos nosotros los gentiles, ya no tenemos ni salvación, ni Dios, ni nada. Sino que Dios, en su misericordia, escuche muy bien, cuando Dios le dio la ley a Moisés, le dio la ley para que ellos tuvieran unos límites. Esto no y esto no. Esto sí, esto sí. Y les dio un templo y ordenanzas cómo podían acercarse a Él y cómo podían hacer todas las ofrendas y todo lo que le puso, porque Dios conoce y sabe cómo los ángeles, que fueron los que trajeron la ley, saben cómo pueden acercarse a Dios. Ellos conocen cómo pueden acercarse a Dios y les puso límites con la sangre de corderos y todo eso, todo lo que era el Antiguo Testamento, lo que era figura y sombra de lo que había de venir. Ellos que conocen, entre comillas, a Dios, trajeron la ley manifestada por ordenanzas y cosas que ellos tenían que hacer, abluciones y toda una cantidad de cosas que tenían que hacer, que todo hablaba que solamente era figura y sombra de lo que había de pasar cuando viniera Jesucristo. Cuando ya vino Jesucristo, digamos que como que rompió todo eso y el velo del templo se rasgó y se acabó el límite de lo que le impedía al hombre acercarse a Dios nuevamente para entrar y echar mano al árbol de la vida, que es Jesucristo. Hasta allí la prédica de la semana pasada, que dijimos que también los frutos y también el gozo de Dios debería estar en nosotros. Cuando nosotros hablamos, como la prédica pasada, que deberíamos tener el gozo de Dios en nuestro espíritu, es porque Dios considera que los límites que nos pone a nosotros ahorita en la fe es para preservación de nuestra salvación. ¿Sí? Una vez usted reconoce, entiende que es pecado, entiende que es justicia y entiende que es juicio, entonces entiende los límites. Porque ¿qué sacamos nosotros decir que ya creemos en Jesucristo y luego qué límites tiene? ¿A usted no le parece que nosotros, no es que ahorita pueda vivir una vida desenfrenada y gracias, solo gracias, haga lo que quiera? No, por eso cuando no se enseña bien, también corre el riesgo que las personas que escuchen pierdan el camino de la salvación, pierdan la salvación, luego no encuentran el camino descuidándolo, y aunque por dentro, aunque confiesan que son salvos y dicen lo que creen, por dentro estoy seguro que tienen temor de morir, tienen angustia, estoy seguro. Y uno les pregunta, ¿pero usted es salvo? Sí. ¿Y por qué no? Porque yo creo en todo. ¿Seguro que es porque cree? ¿Seguro que usted cree todo eso? Entonces, porque usted está seguro que usted cree todo eso, ¿es que es salvo? Para mí la salvación es un estado. Es un estado de gozo espiritual en el cual nosotros comenzamos a dar unos frutos que muestran la diferencia de los frutos que Juan el Bautista le está diciendo aquí a los que guardaban la ley. ¿Sí? Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Sí? Y ellos cumplían la ley. Eran fariseos, eran saduceos, conocedores de la ley, servían a Dios en el templo. Aparentemente estaban haciendo muy bien. Pero Juan nos amonestaba diciendo, y es que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no dé buen fruto será cortado. Y Cristo dijo, por el fruto lo conocerá el árbol, que fue la prédica de la semana pasada. Porque no todo el que me dice mi Señor, Señor podrá entrar en el reino de los cielos. Y muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre lo cortó. Le dijo, no te conozco, quiere decir cortó, y va a ser echado afuera al fuego. Como cuando se fue echado fuera el hombre del huerto del Edén, así será echado fuera como pámpano. O también como cuando Cristo también hizo una parábola, que entraron unos se llegaban a las bodas y le dijeron, oye, ¿y tú cómo entraste aquí? Y él dijo, no tuvo que responder, yo échenlo fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo quiero evitar que los hermanos que siguen las predicaciones, que no estén ubicados, enterados, alineados, o por lo menos que no pierdan el gozo de la salvación, sino que permanezcan en ella.
Por eso este bloque de prédicas que estamos haciendo para que el Espíritu Santo o el Espíritu del Padre que habla en nosotros enseñe a los demás de pecado, de justicia y de juicio. Porque si yo no enseño bien de pecado, de justicia y de juicio, la salvación de muchas personas tambalea. Y muchos no saben qué hacer ahora con la salvación. Entonces yo digo, ¿será que no está bien establecida? Y solamente, no, ya, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo ya me bauticé, yo ya, ninguna condenación. Pero ahí está diciendo que si vive para la carne, vive para el Espíritu. Entonces, nosotros no estamos viviendo como cuando no conocíamos al Señor, que vamos y seguimos y la vida sigue común y corriente. La rutina no cambió, solamente que ahorita había una iglesia. Eso no es tener fe. Tener fe es tener de Dios la revelación de quién es Jesucristo, que cuando se manifestó en este mundo también manifestó sus límites. Cuando Juan estaba bautizando, Juan, escuchen muy bien, Juan no se llamaba Juan el Bautista, ni la Biblia dice que va a aparecer un bautista. Juan es de la descendencia de Leví, de los levitas, de los servidores en el templo. Este levita y los levitas lo que tenían que hacer era llevar a la gente cuando iban al templo y llevarlos para que hicieran el rito de la purificación. Entonces ellos iban y se purificaban. Es decir, entraban a los lagos y a las piscinas que tienen por tradición lavarse y limpiarse para poder entrar. Juan era el que la gente llegaba allí y se mojaba, o sea, no había algunos que lo hacían, otros no, pero es que Juan estaba allí cerrándole el paso a los escribas, a los fariseos y a los saduceos, diciéndoles que quién les enseñó a huir de la ira venidera. No se escuchaba hablar así 400 años a ningún profeta, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él. Entonces este levita que se llamaba Juan venía bautizando o haciendo el rito de la purificación para que ellos pudieran entrar en el templo. Pero él les está diciendo que eso no es la manera. Mire, ¿por qué estoy predicando esto? Porque estoy enseñando de pecado. Estoy de vuelta. Quiero llegar al punto, no quiero como abrirme tanto para que no se disperse. Estamos hablando, el hombre fue sacado, Dios le había puesto límites, como no puso límites, entonces Dios llamó a un pueblo para poderle dar una ley que le ponía límites y le enseñaba cómo servir a él y esperar del cielo, o esperar de Dios, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza del que lo engañó y lo llevó a ese estado que tuvo que haber, que fue echado fuera del paraíso, de los límites, y luego ya no encuentra a Dios. Pero Dios dijo que le va a poner tiempo, el límite para que me encuentre. Y eso está para todo el mundo. Por eso Pablo no está hablando a los judíos, sino a romanos, es decir, a los gentiles, que Dios nos puso límites a todos para que lo encontremos, que todos somos hechos de una sola sangre y nos puso límites de habitación. Y para encontrarlo necesitamos tener unos pasos. Primero conocer de pecado, luego de justicia y luego de juicio. ¿Me llevan? Entonces, como Dios le habló a la humanidad y luego le habló a Abraham, y después de Abraham le habló a Moisés, y luego nos habló a través del Hijo, tenemos que entender esos pasos que nos conducen a la salvación, que es para toda la humanidad que está perdida desde Adán. Esto no es solamente para judíos, esto es para toda la humanidad, pero escogió un pueblo para que a través de ese pueblo Él pudiera marcar más exactamente el lugar donde habría de manifestarse la simiente de la mujer. Para que la simiente de la mujer fuera manifestada, Dios no iba a decir que usted aparezca hacia allá como y diga tal cosa. No, alguien tiene que presentarlo a usted. Y cuando lo presente a usted, aunque usted es Dios, es hijo mío, usted tiene límites. Cuando ya entra usted en este mundo, entra y usted tiene que salir a través de la muerte. Yo lo resucitaré. ¿Me llevan? Por eso Cristo dijo que el Padre mayor es que yo. Porque Él, entrando en este mundo, se hace como un hombre y entra en el tiempo del límite de habitación. Cristo no venía a ser rey en este mundo, sino tenía el tiempo limitado, 33 años para ejecutar el ministerio, 3 años y 33 desde que nació. Tenía límites y ya la Biblia hablaba de eso.
Entonces cuando vino Juan, que vino por testimonio, para que diese testimonio de aquel a quien Dios enviaría, obviamente no iba a ser una sorpresa que dónde será. No, ya estaba escrito. Ya se sabía que tendría que ser de la descendencia de tal, de promesa que le había hecho a Abraham, que le había hecho a David, ¿sí? Que le había hecho a Moisés. Entonces estaba cumpliendo en Jesucristo desde su nacimiento todo lo que Dios había ordenado para que cuando Él se manifestara su límite y les enseña a ellos sus límites. Entonces, aunque Cristo es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Dios viviente y Él es eterno, Él tenía que manifestar su límite. Ustedes recuerden que cuando José estuvo en Egipto sirviendo al rey, él dijo que puede hacer todo lo que quiera, pero lo que se reservó fue su esposa. Encima de David, del rey de Faraón, no había nadie. Después de Faraón, el que seguía era José. Pero dijo que puede disponer de todo, pero no le dijo, disponga de mi esposa. Él tenía límites. Cuando la esposa se metió ahí, entonces él terminó en la cárcel. ¿Por qué? Porque pasó aparentemente un límite, aunque él no lo había pasado, pero fue engañado para que pudiera ser prisionero. Tiene límites. Cuando Cristo se manifestó, el Padre mayor es que yo. Y cuando Él muere, está diciendo, Padre, sí, en tus manos encargo mi espíritu. Está mostrando su límite. Hasta aquí llego. O sea, tú eres el que decides. Yo no voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer la tuya. Todo el tiempo Cristo está mostrando los límites que Él tiene como el Hijo del Hombre. Aunque es Hijo de Dios, con todas las facultades de la divinidad, y para la tempestad, y sana a los enfermos, y resucita a los muertos, y perdona los pecados, y muestra toda su naturaleza divina, tiene un límite. Cuando Él se fue a bautizar, Juan, que lo iba a presentar, lo reconoció. Este hombre no tiene pecado. Si aquí el bautismo no, el rito de la purificación era confesar el pecado y luego llevar un cordero y sacrificarlo para poder entrar al templo. Entonces Juan estaba bautizando en el Jordán como estaba escrito, que aquí yo envío mi mensajero, que el cual preparará tu camino delante de tu faz, ¿sí? Y entonces Juan estaba anunciando que ya llegó, que ya está aquí, que el reino de los cielos está así, solamente que estoy buscando quién es. Entonces él bautizaba, y todos los que llegaban allá confesando, ¿qué confesaban? Su límite. Soy pecador. Si yo no confieso, no puedo entrar. Si no doy un cordero, no puedo. Cuando vio Juan venir a Jesús, dijo, Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Y él qué le dijo? Dijo, deja ahora. Así nos conviene que se cumpla toda justicia. Cuando le dejó, aunque Juan sabía quién era él, Jesús también, Yeshua, sabía quién era a sí mismo. Él lo que quiere es que aparezca la justicia de Dios. O sea, que sea Dios quien dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo la complacencia. Tú eres el que me complace. Así que la justicia de Dios está en manifestar quién es esa persona verdaderamente. Aunque Juan lo estaba bautizando, aunque Juan lo estaba presentando, el bautismo de Juan es como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Pero cuando Dios es el que dice eso, el testimonio de Juan ante el de Dios después del bautismo, entonces te das cuenta que es mejor que se cumplamos toda la justicia de Dios. Jesús podía decir, sí, venga, yo lo bautizo. Ya lo hubiera embarrado. Venga, pues yo lo bautizo, que usted tiene que ser bautizado por mí, yo no. No. Yo lo sé. Ahora deja. Es necesario que se cumpla toda justicia. En nosotros debíamos dejar que se cumpliera la justicia de Dios en nosotros. ¿Qué es que se cumpla? ¿Cómo es que usted debe dejar que se cumpla la justicia de Dios? ¿Cómo a usted le conviene que se cumpla la justicia de Dios en su vida? Cuando usted permite que la justicia de Dios obre en su vida, no es usted el protagonista, sino Dios es el quien lo hace. Hay una gran diferencia entre el que pervierte, como dijera yo, el que tiene que pagar. Hay gente que se gradúa y hay gente que no se gradúa, ¿cierto? Hay gente que paga para decir, diga que yo me gradué. El proverbio dice, el impío toma soborno en el seno para pervertir las sendas
de la justicia. ¿Sí? Entonces, el impío quiere decir el que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios toma soborno, se lo guarda, venga, coge la bolsa, y yo no digo nada, pero pervierte las sendas de la justicia. ¿Sabe qué pasa en tanta denominación? Que lo que necesitan es plata. Piden mucha plata. Solamente piden diezmos. Bauticen gente. Y la gente va a las denominaciones y se bautiza, no sabe ni siquiera por qué se bautiza. Y dicen, pero ¿por qué se bautiza? Y están diezmando y están ofrendando. Pero este que no conoce a Dios sigue bautizando sin entender que está pervirtiendo el camino de la justicia de Dios. Y en muchas personas no aparece la justicia de Dios, es porque no entran por la puerta angosta, sino que entran por la que pervierten muchas personas. Yo recuerdo cuando me bauticé, una vez llegué a una denominación, y por eso para mí es tan importante entender pecado acerca de esto, que es pecado. Y aquí hay muchas personas que yo por lo menos dije, yo me arrepentí, porque bueno, dentro de mi conciencia yo sabía que cuando uno lo pasaban a bautizarse, uno tenía que decir unas palabras. Yo tenía mis palabras porque yo nací de nuevo leyendo la Biblia. Yo leí la Biblia y yo me conmoví tanto hasta, como se dice, las lágrimas, que yo duraba hasta 7 días en ayuno y yo solamente quería entender qué me estaba pasando. Y por qué esta ansia, ese deseo de amor por Cristo y ese deseo de conocerlo, de leerlo y hasta de llorar, no por nada, sino por la inmensa bondad que había tenido conmigo. Yo no podía hablar de él porque yo lloraba. Entonces yo dije, me quiero bautizar, voy a bautizarme. Entonces nos fuimos con mi esposa a bautizarnos. Pero cuando estábamos haciendo la cola para bautizarnos, llegó un señor de los que bautiza ahí. Entonces decía, ya les van a preguntar por qué se bautiza. Usted no diga nada, usted solamente dice que, ¿cómo es que decía? Yo es un paso de obediencia. No me ponga a hablar tanta cháchara, no diga nada. Dice que es un paso de obediencia a Dios. O si quiere decir que como Jesús se bautizó, pues usted también se bautiza y ya, y no más. Eso es pervertir el camino de la justicia de Dios. Porque no deja mostrar qué sale de la boca de esa persona para saber si verdaderamente se está bautizando con el bautismo que Cristo enseñó que se debe bautizar. Cuando Cristo se bautizó, Él dijo, deja porque así conviene que se cumpla toda justicia. Uno debe dejar hasta dónde la persona, el límite que lo llevó hasta llegar a entregarle su vida a Él y decir, yo me quiero bautizar. Es como, yo he regalado muchas Biblias, pero aprendí un día que vale más una Biblia comprada y leída que una Biblia regalada, porque una Biblia regalada es tirada a un lado. Pero yo creo que la persona que compra una Biblia es porque la quiere leer. Así me pasó a mí. Y yo tengo en la casa Biblias por todas partes. Leo en todas partes la Biblia. Pero las he comprado. Y las que me han regalado ha sido por bondad, pero no quiere decir que las da a un lado. Pero yo digo, la persona que compra una Biblia, que sea, así sea por cambiar de versión, por lo que sea. Pero es que cada persona debería comprar para alimentar su fe. Bueno, si le regalan está bien, pero digo que más precioso es si lo compra. Si le vale sudor, si tiene que ir a trabajar es porque quiere su Biblia y quiere estudiarla y quiere aprender y quiere entender. Es que Biblias regaladas hay arromes y por montañas. Yo he regalado Biblias y las veo uno tiradas. No son como tan valoradas. Algunas personas se pierden y teniendo la propia Biblia ahí. Yo digo, pero ¿por qué tenía esta Biblia? Yo creo que fue que la regalaron, no la compró. Bien, con esto lo que estoy diciendo es que hay muchas personas que al no conocer el camino o la justicia de Dios, entonces llega otro y lo bautiza y dice que ya está bautizado y que usted ya pertenece a la iglesia. Resulta que Cristo no está diciendo que sí o que no. Yo no sé, yo no me meto en esa parte hasta allá, pero sí sé que nosotros necesitamos tener un conocimiento de los pasos de la salvación. Los pasos de la salvación en la Biblia comienzan con que nosotros fuimos echados del huerto del Edén y tenemos que buscar a Dios. Dios escogió un pueblo al cual le prometió que por aquí, por ustedes, si permanecen en la ley, ustedes son los que van a traer, van a nacer por su familia, por la descendencia de ustedes, y les voy a dar promesas y mucha bendición si ustedes se prestan, entre comillas, para que puedan nacer
por la familia, por la sangre de ustedes, por la genealogía o la genética de este pueblo, nacerá el Salvador, que es Cristo. Como muchos de ellos obedecían y querían permanecer en la palabra, por eso vino Cristo y por eso vino Juan bautizando. Pero había otros que no. ¿Qué era ellos volvieron del templo una cueva de ladrones. Cristo les dijo: ustedes han hecho de la casa de mi padre, de la casa de oración, una cueva de ladrones. Y yo pienso que cuando más las personas pervierten el derecho y la gente no sabe, cualquier cosa que le pueda llegar a pasar a esa denominación termina perdiéndose. Yo le decía a mi esposa: bueno, si yo no hubiera nacido en la iglesia donde nací y yo hubiera nacido en otra última donde estuve, creo que con la forma que me trataron, yo creo que hubiera quedado vacunado contra el evangelio. Si fuera la primera vez que yo llegara a una iglesia en manos de ese pastor, yo creo que si yo me hubiera ido como me fui a la primera, no hubiera vuelto por segunda vez. Porque hay sitios donde son vacunados contra el evangelio. Hay sitios donde a las personas no se les invita a conocer a Dios y a Jesucristo teniendo fe y confianza en el servicio, sino que quieren tener personas como para tener gente, pero no para ser discípulos. Y eso es porque si no conocen el camino de la salvación, hasta las mismas personas, si se llega a morir ese pastor, esa persona puede llegar a perderse, porque después dice que donde hay pastor, que ya no hay más otro pastor. Hay muchas denominaciones, pero muchas denominaciones que el líder de la iglesia es el pastor. Y yo pienso, y se muere ese pastor, ¿qué pasará? Yo, si llego a morir, pues ¿qué pasará? Pues está en manos del Espíritu Santo. Yo los he educado no para que dependan de mí, sino para que dependan de la palabra y del nombre. Puedo faltar, yo o cualquier persona de la comunidad, el Espíritu Santo vive. Yo tengo límites en este mundo. Yo tengo límites de los años en este mundo. Si ustedes aprovechan mi estadía en este mundo de lo que tengo yo para servir al Señor teniendo fe y confianza en su servicio, y ustedes alimentan su espíritu, ustedes mismos podrían dar frutos, hasta 100 por 1. Podrían levantar las denominaciones, las iglesias. ¿Por qué tiene que ser que solamente yo el que vaya y levante la iglesia, y que si no está él, entonces ¿quién lo hace? No, es que dice que estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. Ustedes no pueden depender de Danilo Osorio, ustedes tienen que depender del Espíritu Santo. Tienen que depender de él. Yo nací leyendo la Biblia y yo he invitado mucho a leer la Biblia, y yo sé que ninguna persona, yo no creo que haya una persona que entre con el corazón puro, buscando a Dios, buscando quién es Jesucristo, sin doctrina ni nada, que no reciba el evangelio leyendo, aunque sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Estoy seguro que si lo lee con corazón puro, el Espíritu Santo le da cómo nacer de nuevo y conmoverlo. No es sino que ore siempre: Señor, te quiero conocer. Yo entré a la Biblia diciendo: Señor, yo quiero conocer al Hijo de Dios, del quien habla de Juan y todo. Yo no había ido a teologías, a centros de nada. Yo era como ese ciego que pasó por los lados donde Jesús y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Solamente yo había oído hablar de oídas, no más. Pero este ciego no tuvo que graduarse en el Instituto Bíblico de fulano ni de sutano para decir: venga, ¿qué es lo que quiero? No, que recobre la vista. Pues hágase contigo como tú quieres. O el ciego Bartimeo, que le vea, si lo ve y lávate. Y llegó y regresó viendo, y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es el Señor para que crea? Vaya al centro teológico de tal, que allá le enseñan. Y si no está en manos de tal teólogo, usted se pierde. ¿Quién? Cristo solamente le dijo: pues le has visto, el que habla contigo. Es que cuando usted lee la Biblia, usted tiene que decir: yo hablo contigo, Padre Jesús, yo estoy hablando contigo. Él es la palabra viva. El Espíritu Santo habla a usted y lo puede enseñar, y lo puede educar, lo puede transformar, y le puede mostrar los límites en los que usted estuvo y los límites que puede tener ahora también como creyente. ¿Y por qué se bautiza usted? Leyendo usted puede tomar decisiones de por qué se bautiza. Lea Romanos capítulo 6. Y si lee Romanos capítulo 6, entonces se entiende por qué se bautiza y para qué se bautiza y en el nombre de quién se bautiza. La Biblia tiene toda la capacidad de demostrar que usted puede nacer de nuevo leyendo la Biblia, con corazón puro, con corazón limpio, sin necesidad de tener. Usted piensa que usted se salva o no se salva si ofrenda o diezma. No, usted no se salva porque diezme o se ofrende. Usted está mostrando es en su vida la transformación por cualquier otra cosa que usted haga, sirviendo en cualquiera de las formas con que Dios le permitió a usted servirle a Él.
Usted está diciendo, esto lo estoy dando por gracia, porque tú cambiaste mi corazón. Hay personas que dicen que nacieron de nuevo y el corazón no cambia. La persona no cambia. No cambia para nada. Puede predicar, le dice Señor, Señor, pero yo creo que no le conoce. Lo que yo pienso es que cuando nosotros decimos que nos conviene que se cumpla toda justicia, es que usted tiene que comenzar por aceptar que Él, primero, yo estoy hablando porque el pecado es no creer en Él, ¿cierto? Primero a Él, no usted. Usted sabe que usted es un pecador. Usted sabe todo lo que es usted. Descarriado andaba, perro muerto. Lo que usted quiera decir de usted mismo. Usted no puede decir, ay, no, yo no he matado a nadie. No, pues no he matado a nadie, pero mira el resto de la ley. Mira Romanos capítulo 8 y dígame quién es usted. Cuando usted mira, Romanos capítulo 1, del 18 en adelante, y entonces para que usted se mire en un espejo, lea Romanos capítulo 1, del 18 en adelante. Y léase la ley de Jesús en Mateo capítulo 5. Y entonces usted puede decir si eso no es. ¿O quién es usted? Entonces pero primero, convencer el Espíritu Santo de convencer de pecado, ¿cierto? De pecado por cuanto no creen en mí, no porque no creen quién es usted. ¿Sí? Usted confiesa que usted es un pecador. ¿Y qué saca confesando que es un pecador si no puede reconocer que Él no tiene pecado y que no creer en Él es el pecado? Y que los frutos comienzan a darse a partir del bautismo, y uno es el bautismo de Jesús y otro es el bautismo nuestro. Por eso tomé esta cita donde dice nos conviene que se cumpla toda justicia, porque Jesucristo cumplió. Cuando otra persona que dice es un paso de obediencia a Dios, o yo me bautizo porque Jesús se bautizó, quiero enseñar bien eso. Es posible que usted diga que yo me bautizo porque Jesús se bautizó, es decir, porque usted quiere que se cumpla toda justicia. Pero el bautismo de Jesús y el bautismo de ellos es diferente a su bautismo. Por eso yo me bauticé nuevamente. O no nuevamente, yo pregunté al pastor entonces, ¿me voy a bautizar otra vez? Dijo, no, otra vez no se va a bautizar por primera vez. Porque en el primer bautismo tenía uno que decir que es un paso de obediencia. O dos, yo creo que me bautizo porque soy un pecador. Y entonces yo no voy a volver a cometer pecados. Error. Lo que pasa es que cuando nosotros conocemos la cruz de Cristo, hoy cantamos en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Ese himno es el himno de los pasos de la salvación. Para mí es el paso, es la forma para poder entender la vida. Cómo transcurre. A ver si... Disculpen, ya me está pasando un poquito a la tos definitivamente, pero me toca tener ahí mi aromática. Entonces, los pasos, escuchen, los pasos de la salvación, primero que todo es, bueno, ya usted sabe quién es usted es un pecador. Si no sabe que es un pecador, estamos fritos. Por ahí comience mal. Pero como el Espíritu Santo no viene a enseñarle que usted es un pecador, sino que le viene a enseñar que es pecado, y Cristo resolvió el problema diciendo de pecado por cuanto no creen en mí. Así que tener pecado es no creer en Él. No es que no crea quién es usted, ¿me lleva? Sino que usted tiene que cumplirse toda la justicia de Dios. Es decir, que Dios haga por usted lo que usted no puede hacer porque tiene límites. Usted se va a dar cuenta que algún día se va a morir. Crea en Dios o no crea en Dios, usted tiene los días contados en este mundo. ¿Sí o no? Hay un ateo que dice, ay no, pero yo no creo en Dios. Bueno, pues digamos que usted se muere y usted no cree en Dios. Digamos, así un señor que sale también dando por internet. Digamos que usted no cree en Dios. Y resulta que nos morimos los dos. Yo morí creyendo en Jesucristo. Y yo morí creyendo que Dios sí es todo lo que dice la Biblia. Y usted murió creyendo, no creyendo nada, diciendo que usted es un ateo. Y digamos que sí, usted tenía razón. No había Dios. ¿Qué perdí yo? Nada. ¿Qué perdió usted? Nada. Pero si era verdad que sí había salvación, que yo me podía perder, ¿quién perdió de los dos? ¿Usted o yo? Pierde usted y yo gano. Entonces es mejor creer y aceptar. No pierdo nada.
¿cierto? No pierdo nada, mientras que el que no cree nada pierde todo. Es una forma que nosotros podemos decirle a la gente: sabe que lo mejor es que usted entienda que usted es un pecador, pero usted necesita un Salvador. Pero para que usted crea, para que Jesucristo sea su Salvador, tiene que entender que no creer en Él es pecado, y que es lo que tengo que creer de Él es diferente. No, yo creo en Él, yo creo que murió en la cruz. Lo máximo que pueden creer es que murió en la cruz. Y así comenzó mi vida de fe. Mi vida de fe, como la de muchos de ustedes quizás, comenzó fue cuando usted vio en la cruz, cuando usted entendió que es un pecador, y llegó a su corazón que este hombre era inocente. Mataron un inocente, y luego que de tal manera amó Dios al mundo que Dios permitió que su hijo inocente pagara por usted, y por ahí usted metió la cabeza al agua y se bautizó, ¿sí o no? Y se bautizó porque usted confesaba que era pecador, porque usted cometía pecados, ¿cierto? Muchos se bautizan, digo yo, por primera vez con el bautismo de Juan, y eso no está bien, porque el bautismo de Jesús está diciendo: deja ahora que se cumpla toda justicia para Él, que sea Dios quien da fe de mí y no usted. Juan capítulo 5 creo que es, a ver, Juan capítulo 5. ¿Me buscas? Donde dice: vosotros enviasteis a Juan. Aquí está. Sí. Versículo 33. Dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Y Juan era hombre. Así que, ¿por qué conviene que cumpla toda justicia? Mira, léalo detenidamente, mastíquese ese versículo. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Aunque Juan dio testimonio, mas digo esto para que vosotros seáis. Compromete la salvación. Juan está diciendo que él es el que no tiene pecado, ¿sí? Es primera etapa de creer en Jesucristo. El fruto, escuchen muy bien, de la ley es confesar que yo soy pecado y que Él no tiene pecado. No porque Juan lo haya dicho, sino porque Dios lo dijo. Y cuando usted le cree a Dios, cuando usted dice que cree en Dios, usted tiene que creer es el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo, y eso se llama justicia de Dios. ¿Me llevan? Dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un poco de tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Sí? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Nadie había visto jamás a Dios. Ya lo vimos la semana pasada. Nadie lo había visto. ¿Quién había visto? ¿Quién es el único justo? El Hijo es el único. Él es el único que nos da a conocer. El que en este momento está en el seno del Padre, Él nos lo da a conocer. Pero el Padre, la primera vez, escuche, cuando Jesús se bautiza, Él necesitaba que se cumpliese la justicia. Le convenía, nos conviene que se cumpla toda justicia, porque si no es Dios quien da testimonio, su salvación no sería verdadera, sino que sería Juan el que está diciendo que Él es sin pecado. ¿Me entiende? Y con ese testimonio de Juan, escuchen, con el testimonio de Juan, los fariseos, los publicanos, los que estaban bajo la ley, iban y se bautizaban confesando que son pecadores y quedaban igual que nosotros. ¿Me comprenden? No es que con el bautismo de Juan ellos ya creen en Jesús
para salvación, sino que ya creen que son pecadores y van a creer lo que el Hijo de Dios, a quien acaba Dios de dar fe, haciéndole justicia a Él. Quien hizo justicia a Jesucristo fue el Padre. Desde que se manifestó, desde que lo presentó, Juan fue enviado delante de Jesucristo para que lo llevara al agua, y que cuando saliera del agua no fuera Juan el que dijera que no tiene pecado, ni Jesús, porque ellos tenían límites. Aunque Juan decía que yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios y yo necesitaba ser bautizado por él, pero tú vienes a mí, hijo, deja que se cumpla, nos conviene que se cumpla toda justicia, porque de otra manera Jesucristo hubiera pasado sus límites, que el que da testimonio y da fe es Dios el Padre. Cuando la fe viene de Dios, entonces ahorita usted tiene revelación de Dios de quién es Él, y ya no comete pecado porque tiene el testimonio de Dios, que usted cree quién es Él. Y así, cuando usted ve que Dios es el que da fe del Hijo, que Él es mi Hijo, que me complazco con lo que Él hace, con todas las obras, con todo lo que Él hace, entonces usted puede, ahorita si nosotros, o lo que dijeron ahí en el capítulo 8 de Juan, dijo, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os será libres. Se lo dijo a aquellos que estaban bajo la ley confesando que son pecadores, porque Jesucristo lo primero que vino fue a enseñar de pecado. Cuando le trajeron a la mujer en adulterio, le dijo, el que esté sin pecado sea primero a arrojar la piedra contra ella. ¿Me están llevando? Estoy tratando de perfeccionar un poquitico más acerca de qué es pecado, de no creer en Jesucristo, pero tampoco de bautizarse con el bautismo de Jesús. ¿Me llevan? Con el bautismo con que Jesús fue bautizado. El primer bautismo con que Jesús fue bautizado. ¿Cuál fue el primer bautismo con que fue bautizado? El bautismo de Juan. Y para mí, muchas personas que no conocen la salvación, el plan de salvación, ni el camino, se bautizan con el bautismo de Juan, confesando que son pecadores. Y luego, cuando salen del agua, cometen pecado y se decepcionan. O se vuelven fariseos que dicen que yo no cometo pecado. ¿Ya? Nosotros somos seres humanos que estábamos perdidos, sin límites. No nos importaba, cada cual se acogió por su camino y puede pensar lo que se le dé la gana y comer y vivir sabroso en este mundo. Disfrute lo que Dios lo creó para que lo disfrute, ¿sí? Pero la vida eterna y la salvación provienen de Dios, y es necesario y es bueno que se cumpla en nosotros toda justicia de Dios si queremos la salvación. Entonces, la puerta de entrada, escuche bien, después de creer las prédicas que dije la semana pasada anteriores, la puerta de entrada es el bautismo. Y usted tiene que saber para qué es el bautismo, cómo se bautisma y cuál es el bautismo con que usted se va a ser bautizado, para que se cumpla toda justicia de Dios, para que usted cumpla los pasos de la salvación por la cual usted puede llegar a ser hecho hijo de Dios y a tener la esperanza de una salvación y no descuidar una salvación tan grande. ¿Para qué se va a bautizar? Después que usted ha cometido, después de creer en Cristo, y ese es un problema, ese es el problema de bautizarse confesando los pecados, ¿sí? Porque se bautizan como los fariseos se bautizaban confesando los pecados, todos llegaban allá confesando los pecados. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos bautizamos, ¿con qué? ¿Para qué nos bautizamos? Nosotros bautizamos confesando lo que Dios hizo con Jesucristo. Es un bautismo completamente distinto. El bautismo de Jesucristo y el que Juan le dio a Jesús, y que Jesús le dijo, deja porque así nos conviene que se cumpla toda justicia. Y con esa retórica le decía a los fariseos y a los escribas, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y aunque Juan está dando testimonio que él es, ese testimonio no salvaba, porque el testimonio que nos salva es el testimonio que Dios Padre da acerca de su Hijo. Cuando preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Solamente el que le dio al blanco fue Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yeshua le dijo, uy, esto no te le reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, porque él ahorita tiene fe de Dios.
Él no tiene fe de Juan el Bautista. Él no creyó en el testimonio de los hombres. Él no creyó porque la mujer samaritana dijo que tú eres el Cristo. Él no creyó por ninguno. Él creyó fue porque el Padre le dijo, Él es mi hijo. Él es santo. Él no tiene pecado. Y es la primera fase para que usted pueda unirse. Mire, cuando nosotros nos casamos con mi esposa, cuando usted se casa, ¿para qué se casa? Hay personas que se casan por conveniencia, a otros por sinvergüenza, porque se quieren volver a casar. Pero yo soy muy feliz en mi matrimonio. Si a mí me dijeran que si quiere casar con la Emma, 1000 veces me casaría con Juanita, no lo dudaría. Y muchas personas que no están felices en el matrimonio, no le fue bien el matrimonio, no voy a meterme por ese lado. Pero digo yo, con ser que soy feliz, yo diría que cuando una persona se casa y se une, es porque aprendió que tiene límites, o porque sabe que va a tener límites. Y yo dije un día que se iba a casar alguien con alguien, nos casamos, sí, pero primero tenemos que hablar algo, porque cuando como pastor necesita que los case, entonces sí, hágame el favor y me casa. Y luego dice, toma el impío seno para pervertir la senda de la justicia de Dios. Y resulta que yo los caso y después al año se separan y resulta que no se han casado, sino que al pastor le interesaba la plata y los casó. Yo cómo voy a pensar yo los caso para ganarme tanto si yo no estoy ganando nada. Es que el matrimonio es algo que más bien en vez de por un lado se gana, pero se pierde mucho, se pierde la libertad, usted comienza a tener límites. De soltero usted puede llegar al soltero feliz, que nadie le esculca el celular, que puede llegar a la hora que quiera, tener novias, que un día con una y otro con otro. Cuando de casa, ¿a qué hora va a llegar? ¿Con quién estaba? ¿A dónde estaba? ¿Dónde se está gastando la plata? ¿Usted con qué vieja anda? ¿Usted aquí por qué está mirando? ¿Sí o no? Usted no es que yo pueda hacer lo que quiera. Entonces usted no está casado. Usted tiene límites. Cuando de casa se le está poniendo límites. Dice, no, ya no puedo llegar tarde. Los hijos le ponen límites, la esposa le pone límites, el esposo pone límites, porque ya estamos dos. Y si entre los dos no hacemos un nuevo mundo y cada uno quiere vivir en su mundo, se fregó. Está llevando un matrimonio hipócrita y mentiroso. Y con el tiempo se va a dar cuenta, la persona que está siendo engañada, se va a dar cuenta, este fulana o este fulano me está engañando. Porque solamente vive para él o para ella, pero no vive para mí. Cuando uno se une a una persona por medio del bautismo, por medio del matrimonio, quiere decir que quiero estar contigo para toda la vida. Y uno está confesando públicamente que yo me voy a encargar de ti estando en las buenas y en las malas. Y que pase lo que pase, yo tenga o no tenga, yo voy a estar fielmente a tu lado y te voy a cuidar y voy a ver por ti. Cuando te enfermes te voy a cuidar, cuando no, también, cuando tengas plata, cuando no tengas plata, casarse es perder límites. Casarse es romper todo compromiso con todo el mundo, pero es más importante entender que cuando yo me caso, como hombre, estoy diciéndole que yo ya no voy a volver a mirar a otra mujer. No es que perdí el gusto, es que yo no voy a volver a declararle a otra mujer ningún tipo de deseo, ni propuesta, ni nada. Ya, tú aceptaste mi propuesta, con nadie más voy a aceptar, a nadie más le voy a dar propuesta. Y la mujer debería decir, ¿sabes una cosa? Si tú no has propuesta a nadie más, yo tampoco acepto la promesa ni propuestas de nadie. A mí tan pronto venga cualquier gavilán de decirme, de una vez lo paro, no señor, no es conmigo. Yo soy una mujer casada, tengo límites. Pero no, punto, tiene que ser radical y ponerle límites a esas relaciones. Por eso cuando uno se casa tiene límites de cuáles son sus amigos, sus amigas, ¿sí o no? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es ponerme límites a mi vida de la carne para vivir para mi espíritu. ¿Sí o no? Porque dice que ninguna condenación está para los que estamos en Cristo. Los que no viven conforme a la carne, o sea que tiene un límite. La carne, hay que ponerle límite a la carne. Porque si vive conforme a la carne, se pasa los límites, va a morir. Va a descubrir una salvación tan grande. Es que el bautismo
No es que yo me bautismo por obediencia o porque Cristo me pidió y como yo lo amo, entonces como Cristo dijo que bautices, entonces yo voy en paso de obediencia a Él. No, Señor. Cuando uno se bautiza, Romanos capítulo 6, si usted no lo ha leído, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues perseveraremos en la forma de vivir de antes? No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que morimos a la soltería, ¿usted murió a ser soltero o soltera? Usted murió a su libertinaje que tenía antes de ser libre, como cuando no conocíamos a Cristo éramos libres para hacer lo que queríamos. Pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? ¿Sí o no? Así dice Romanos capítulo 6. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, escuche bien, en Cristo, no confesando los pecados, sino los que fuimos bautizados? ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo hemos sido bautizados en qué? En su muerte, su merced. No en el día que Él se estaba bautizando, donde los fariseos que estaban bajo la ley debían confesar que son pecadores, porque para ellos es muy difícil confesar que son pecadores, y ellos no están esperando un Mesías que los salve del pecado. En este momento, así lo esperen por primera o segunda vez, ellos no están esperando que nadie pague por su pecado. Ellos están esperando es que establezca el templo y vuelvan a ver los sacrificios y vuelvan a sacrificar corderos para el pecado. Pero ellos, un hombre que pague por el pecado, no necesitan. Ellos dicen que no necesitan, ¿me entienden? Por eso Juan vino bautizando y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la fe de Juan es la revelación que Dios le dio. Pero como Juan tiene el límite, entonces también murió antes. Escuche muy bien, él murió antes que Cristo muriera. Fue decapitado porque él miraba con los ojos de la ley. Él le pusieron las lentes de la ley. De los profetas era el que tenía el lente de aumento más grande para mirar quién era pecador y quién no era pecador. Y cuando vio a Jesucristo no encontró ni una falla en él. Por eso él no podía entrar como hijo, sino como siervo que sirve mirando el pecado, y por el fruto se conocía el árbol. Cuando vio que no tenía pecado, ya lo bautizó, ya puede morir. Imagínate. Por eso digo que Jesucristo dijo que por los frutos se conoce el árbol. O tiene la lente de Juan el Bautista o tiene la lente de Jesucristo. ¿Me llevan? Entonces cuando usted se va a bautizar es con la lente de Dios. ¿Qué quiere? Que se cumpla la justicia de Dios en usted. Usted tiene que cumplir la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Aceptar el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. Que por medio de la ley no se puede entrar al reino de los cielos. Y hasta Juan el Bautista, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Hasta Juan llegó el plan de Dios de salvación para salvar al mundo. Hasta ahí es el límite de la ley. La ley tiene un límite y es llevársela a Jesucristo, y por eso lo llevan a la mujer en adulterio. Porque el límite, Moisés no mandó a apedrear. ¿Usted qué hace? Nosotros no tenemos, hasta aquí llegó nuestro límite. Pues que el que esté sin pecado sea primero una arrojar la piedra contra ella. Se dio cuenta, ustedes también son pecadores. La ley no fue dada para que ustedes maten. La ley fue dada únicamente para que ustedes confiesen que son pecadores y me encuentren a mí. Porque la ley no puede perdonar, la ley no justifica, la ley no justifica a nadie. Sino que por medio de la ley conocemos lo que Cristo hizo en la cruz, que no tiene pecado, y que el que dio testimonio de él es el mismo Padre, que diciendo que tú eres mi hijo, tú eres igual a mí, tú eres justo, tú eres santo, y tú vas a cumplir lo que yo te mandé a hacer, y tú vas a mostrar tus límites de vida, y que tú no puedes sobrepasarme a mí, y que tu propia vida en ese mundo también está en mi mano. Y por eso Cristo cuando muere dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Me llevan? Por eso Dios lo resucitó de los muertos. Dios lo resucitó es porque Cristo mismo mostró su límite. Hasta aquí, Padre. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que quiero, sino lo que tú quieres. Aunque Él es santo, justo, su sangre no es de este mundo. No había pecado, no había falla, no había nada en Él. Juan el Bautista, que tenía esa lente tan profunda, dijo: yo necesito ser bautizado por ti. Pero Cristo le dijo: tenemos que cumplir toda justicia. Usted fue enviado para buscar la ley, con la ley el pecado en mí, y usted está diciendo que no. Ahorita esperemos a ver qué dice el Señor, qué dice mi Padre. Entonces cuando Juan lo bautizó,
se escuchó el testimonio del Padre, que es mayor que el de Juan. ¿Sí? Juan está diciendo en él no hay pecado. Y Jesús está diciendo, y Dios el Padre está diciendo, es que este es mi hijo amado, yo tengo complacencia en él. Y esa es la fe que nosotros necesitamos para que se cumpla. Primero, Romanos capítulo 3, ya volvemos al 6, Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que por medio de la ley fue dada ¿para quién? Para Jesús. Diga para Jesús. Para Jesús. Para Jesús. El que quiera cumplir la ley se fregó. Nadie puede cumplir la ley. Nadie. Aunque Pablo decía yo soy fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible, hay una cosa que Pablo no podía hacer aunque cumplía toda la ley. Era dar su vida, amar hasta la muerte. Tiene límite porque no puede amar hasta la muerte. Dijo, y esta es la vida eterna. Entonces dijo, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Pero como Pablo también estaba muerto, porque también por medio de la ley entró el pecado y el pecado a la muerte, Pablo no podía dar la vida por nadie. Se salvaría a sí mismo, pero nadie puede salvar por sí mismo. Entonces lo único que podemos decir es que la ley, Pablo entendió, ya sé que la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Miserable de mí, yo que pensaba, no, todo eso es inmundicia, yo tanto guardar la ley, tanto para nada, la ley cumpla la diciendo soy un pecador, punto, se acabó. Y luego dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, que Cristo mismo es, que Dios Padre mismo está diciendo, este es mi Hijo. O sea que la sangre de Él es la sangre del Padre. Hay que tener fe en la sangre del Hijo de Dios, que Dios mismo dio testimonio que Él es mi Hijo, que Él no tiene pecado, que Juan dijo que no tenía pecado, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, escuche, ¿qué estaba Dios pensando? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Él es Dios de los unos y justificará, escuche, por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Sí? Luego, por la fe invalidamos la ley. Bueno, eso ya es otro tema, porque ya va a añadir. Pero estando justificados por medio de la redención, puesta que Dios dio testimonio que esa sangre es mía. Es que cuando Dios dice, este es mi Hijo, está diciendo, Él es sangre de mi sangre. Él no tiene pecado. Juan dio testimonio según la ley, tampoco tiene pecado, pero el testimonio de Juan no salva. No salva. Lo que usted lo va a salvar es el testimonio mío. Por eso la fe en la sangre es cuando Dios da testimonio que Él es mío. ¿Para qué? Para que cuando se derrame esa sangre, nosotros tengamos confianza que la sangre de Cristo sí redime por nuestro pecado. Y ya con eso, entonces dice, porque somos sepultados capítulo 6 de Romanos, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces Cristo, ¿para qué nos mandó bautizarnos después que resucitó de los muertos? Cristo mandó bautizar, escuche, después que Él resucitó. Él bautizaba antes de morir para los judíos. ¿Me llevan? No para los gentiles,
para los judíos, porque Cristo vino a buscar la casa perdida a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando Él muere y resucita, dicen que vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. Entonces, lo que están esperando es que ustedes, ahorita los dos están bajo pecado. Los unos por no creer y los otros porque son pecadores. Ustedes cometieron el pecado de no creer, ahorita todos están bajo pecado. Pero la sangre está dispuesta porque somos sepultados. Luego, ¿qué es lo que hace uno cuando se bautiza? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Eso no lo hacía Juan. Juan sí lo que hizo fue cuando sepultó a Jesucristo en el agua, lo que salió de ahí fue el hijo, se entró en el agua, el hijo de María, y salió de ahí, no el hijo de Dios por sí, sino porque Dios mismo fue el que cuando salió del agua dijo, Él lo reconozco, yo soy el Padre de Él. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, porque el Padre cuando lo resucita está dando testimonio que Él es mi hijo nuevamente, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vida nueva, diga, el bautismo es para una vida nueva. El bautismo es para una vida nueva. O sea, el bautismo es para que usted confiese los pecados. Para que usted confiese que es un pecador. No, antes del agua, usted tiene que creerse en Jesucristo, que el que no tenía pecado es Él y que su sangre fue derramada para que la paga del pecado que se cometió en Edén la recibiera Él. La paga del pecado es la muerte de Cristo. Usted acepta que la muerte, usted está lejos de Dios, y así no estuvieran judíos o no judíos, desde Génesis hasta Jesucristo nosotros no teníamos esperanza, pero desde que Cristo murió fuera de Jerusalén y dijo que vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio, y todos los que quieran en mi nombre serán bautizados, bautícenlos en el nombre del Padre. Somos bautizados en Cristo Jesús para que así como todos los que creen que yo soy el Hijo de Dios y que Dios dio testimonio de mí que soy vida, pero Dios dio testimonio de que soy santo resucitándome de los muertos, entren en el agua para que entrando en esa agua entra un pecador y sale uno que tiene esperanza en la gloria de Dios para tener una vida nueva. Usted cuando sale del agua usted está con la esperanza de tener una vida nueva. Salgo del agua esperando tener una vida nueva. Ya todo pasó. El agua, enterré mi pasado, ¿sí? Voy a dejar de ser pecador. En lo posible usted tiene que no descuidar una salvación tan grande, ¿sí? O sea, no perderse. Pero tan pronto sale del agua, el Espíritu Santo viene sobre usted para enseñarle a la ordiga, se da cuenta que era pecado. Es increíble, eso lo sabe usted después de salir del agua. Cuando el Espíritu Santo viene y dice, ay, es un antes y después. El agua y el Espíritu Santo es un antes y un después. Usted sabe si su vida cambió después del agua y del Espíritu Santo o no. Ay, yo no hablo en lengua, no tengo el Espíritu Santo. No, eso no tiene nada que ver. Su vida cambió. Su vida está dando frutos, como dijimos la semana pasada. Está llevando frutos para Dios. ¿Está entendiendo que es pecado ahora sí? ¿Ya entendió que es pecado? Sí, bueno, entonces el Espíritu Santo está haciendo la obra en usted. Primero entendió que no cree en ese pecado. ¿Qué es lo que tengo que creer de él? Todas estas prédicas que he dicho hasta hoy es, si no creen eso, que él todavía están en pecado. Si creen que Cristo vino fue antes por un ángel, está en pecado. ¿Por qué? Porque entonces la sangre no sirve. ¿Sí o no? Pero si usted cree que el testimonio que Dios dio, entonces lo dio, tan pronto salió del agua, también dará testimonio de usted por haber salido del agua. Por eso es tan necesario que se cumpla toda justicia, porque un día Dios completará, escuche muy bien, y dará testimonio de usted cuando salga del agua. Al salir del agua, usted le está diciendo, yo me estoy uniendo a Él porque tengo la misma esperanza de Él, que así como yo morí, me uno en su muerte a Él, creyendo que Él murió injustamente, y yo me meto a Él ahí como si se metiera una inyección, ¿sí? ¿Qué otra cosa lo puedo decir yo? Yo entro en Él como entrar en un túnel cuando entra el tren. La montaña es Jesucristo y yo entro en Él como si fuera el tren. No soy montaña, pero ya estoy en Él por medio del bautismo. Y si cae agua, el que está debajo de eso no le va a pasar nada. Habito al abrigo del Altísimo cuando soy bautizado en su nombre. Recibo el amor de Dios porque estoy en Él, porque creo que Dios lo resucitó a Él. Y si yo estoy en Él, también me resucitará juntamente con Él, porque tengo la esperanza de Cristo.
Tengo la mente de Cristo. Así como Él resucitó, yo voy a resucitar. Así como el Padre resucitó a su Hijo dando testimonio, también dará testimonio de mi fe. Porque yo sé que Él no había pecado, su sangre es santa. Él no era un ángel, es el Hijo de Dios sin pecado, que derramó su sangre por este pecador. Entonces ahora sí, bautícese. Ahora sí, ninguna condenación hay para los que estamos en Él. No porque usted confiesa que es un pecador. No. ¿Usted se bautiza para qué? Para tener una vida nueva en Cristo, ¿sí o no? Con la esperanza de Cristo, con la esperanza de la resurrección de los muertos, con la esperanza de llamar a Dios Padre, ¿sí? Con la esperanza que tiene un Salvador que ruega por usted de día y de noche. Pero si usted se bautiza confesando que es un pecador, entonces le toca esperar recibir nuevamente al Salvador. Entonces todavía está en pecado. ¿Sí? Es necesario que se cumpla toda justicia. Escuche bien. Dios hizo justicia a su Hijo diciendo: tú eres mi hijo. Luego hizo justicia resucitando de los muertos. Es necesario que se cumpla toda justicia confesando que es un pecador. Es necesario que se cumpla justicia creyendo lo que Él es. Cuando usted tiene de Padre Dios la revelación, quiere decir tiene fe de Dios. Con esa fe de Dios usted se bautiza para entrar en Él, porque tiene la esperanza que el que lo resucitó de los muertos fue Dios, el Padre. Él fue quien lo sacó de los muertos. Él lo resucitó. Y si usted se une con Él en su muerte, Él lo resucitará a usted con Él. La esperanza es completamente distinta del que se bautiza confesando los pecados al que se bautiza confesando que estaba muerto y que va a tener vida en Cristo. Es abismalmente diferente. Dice 5. Bueno, voy a volver otra vez al 4 para reforzar. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. ¿Cómo fue que resucitó Cristo? ¿Por qué? Por la gloria del Padre. Porque el Padre es el que tiene la gloria. Él es el que da vida. Nosotros tenemos límites. Así también nosotros tenemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, es decir, que no sirva más a la carne y a la ley, sino a Él. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuándo es justificado usted? Cuando se bautiza. Así ya justificado el pecado. ¿Por qué? Porque usted está diciendo: Señor, ya la ley me mató. Y si la ley me mató, me voy a enterrar con Cristo. Pero como ya confesó que Cristo murió por usted, entonces ya lo que Cristo pagó, como Cristo resucitó, también está esperando que Cristo lo resucite. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, ¿para quién vive usted? Para Dios. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por mostrarnos el camino de la salvación. Ayuda a todos los hermanos que en algún momento tomaron el bautismo, para que tengan verdaderamente revelación tuya, si deben bautizarse en tu nombre o si fueron bautizados con el bautismo de Juan. Ayúdalos, por favor, para que nosotros, el bautismo nos da esperanza de tener una vida nueva, de ser resucitados juntamente con Cristo, de haber enterrado nuestro viejo hombre, de tener de nuestro Dios y Padre una vida nueva, una esperanza nueva y un espíritu nuevo por el cual nosotros debemos vivir. Ayúdanos, por favor, para que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tarea, capítulos 6 y 7 de Romanos. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos
en quien se cumple la justicia de Dios para siempre. Amén. Amén. Amén.